Bien, en este caso tenemos un péndulo simple y vamos a resolverlo utilizando el hamiltoniano. Vamos a empezar definiendo los grados de libertad de nuestro problema. Tenemos un solo grado de libertad y vamos a poner una coordenada generalizada que va a ser Q va a ser igual a tita, que va a ser este ángulo que va a formar este péndulo con la vertical. Me olvidé de decir que el péndulo tiene una longitud de L y está formado por una partícula de masa m como se ve en el diagrama. Entonces, a esto vamos a agregar un sistema de referencia. Vamos a poner acá un eje X. Bien. Y acá en la vertical vamos a colocar un eje Y que voy a poner que crece hacia abajo. Todo esto actúa bajo la acción de la gravedad. De modo que acá tenemos Y. Y entonces veamos. Lo primero que vamos a hacer para la formulación hamiltoniana es encontrar antes el lagrangiano, que va a ser la energía potencial menos la energía cinética menos la energía potencial. De modo que para calcular la energía cinética de nuestro sistema, lo que vamos a tener es que va a ser un medio de la masa por... Y acá vamos a tener dos componentes de velocidad. Bien, por un lado vamos a tener un componente en x punto, va a ser, a ver, vamos a expresarlo así, va a ser por una velocidad al cuadrado. Bien, esta velocidad al cuadrado va a ser igual a los componentes al cuadrado, va a ser x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Para esto lo que vamos a hacer es definir entonces, que podríamos haberlo hecho en un principio, el valor en x va a estar dado por L por el seno de tita, es decir, este segmento de acá va a ser el valor en x, va a ser x es igual a L por el seno de tita, y el valor en y de la coordenada de posición va a ser y es igual a L coseno de tita. De modo que si queremos encontrar la expresión de x punto, no tenemos más que derivar esta con respecto al tiempo, y nos va a quedar L por la derivada de seno es coseno de tita por tita punto. Recordemos que por regla de la cadena tenemos que derivar otra vez lo que está adentro, y recordemos que este tita es en realidad una función del tiempo, así que derivando con respecto al tiempo nos queda tita punto. De forma similar hacemos para i punto, y esta nos va a quedar L por la derivada de coseno es menos seno de tita por tita punto. Bien. De modo que con esto tenemos los componentes que vamos a utilizar para nuestra expresión de velocidad. Entonces esto nos va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a L cuadrado tita punto cuadrado coseno cuadrado de tita, es decir, por el primer término x punto cuadrado, más L cuadrado tita punto cuadrado. Veamos que este menos se nos vuelve positivo por el cuadrado, por seno cuadrado de tita. Acá vamos a hacer un factor común, nos va a quedar L cuadrado tita punto cuadrado por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Esto es una conocida identidad trigonométrica, esto nos da igual a 1. Bien, por lo que llegamos a la expresión de la velocidad, y nuestra expresión de la energía cinética nos va a quedar un medio de la masa por L cuadrado tita punto cuadrado. Bien, ahora bien, para la expresión de la energía potencial, vamos a poner que vamos a fijar nuestra energía potencial igual a 0 acá arriba. De modo que vamos a tener que la energía potencial va a ser menos m por g por el valor en i, que va a ser L coseno de tita. Con esto podemos completar nuestra expresión para el lagrangiano, que nos va a quedar como un medio de la masa por L por tita punto cuadrado, y eso va a ser menos la expresión de la energía potencial, así que nos va a quedar esto, en vez de quedar restando, nos va a quedar sumando, m por g por L por el coseno de tita. Recordemos que para expresar el hamiltoniano vamos a necesitar la coordenada generalizada, que en este caso es tita, y una expresión del momento conjugado, que va a ser p sub tita.
Así que va a ser útil encontrarla utilizando esta expresión de acá. Es decir que eh, P sub tita va a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a tita punto. Bien, veamos, el único término que tiene tita punto es el primero, y derivando con respecto a esta variable nos va a quedar m por l cuadrado por tita punto. Bien, y de esta expresión vamos a ver que va a ser útil despejar tita punto. Así que vamos a dejarlo despejado, nos va a quedar como p sub tita dividido m por l cuadrado es igual a tita punto. Bien, ahora bien, eh, si nosotros ahora podemos expresar nuestro hamiltoniano, nos va a quedar como es igual a la sumatoria de los tita punto. En este caso, la única variable q sub i va a ser tita, así que vamos a tener tita punto por p sub tita. Esto menos la expresión del lagrangiano, que va a ser m sobre 2 por l cuadrado tita punto cuadrado menos m por g por l por el coseno de tita. Pero recordemos que la expresión de nuestro hamiltoniano en realidad tiene que ser estar expresada en función de las variables tita y p sub tita. De modo que esta expresión de tita punto no nos sirve y vamos a reemplazarla por esta que tenemos acá. Bien, entonces veamos estas expresiones de tita punto. Vamos a buscar reemplazarlas, reescribiendo nuestro hamiltoniano en las variables correspondientes, tita y p sub tita. Esto nos va a quedar entonces como p sub tita sobre m por l cuadrado por p sub tita menos m sobre 2 por l cuadrado por esta expresión elevada al cuadrado. Vamos a tener p sub tita al cuadrado sobre m cuadrado por, voy a poner l cuadrado por l cuadrado. Así ahora lo simplificamos, uno de estos, menos m por g por l por el coseno de tita. Reacomodando la expresión, vamos a tener que nuestro hamiltoniano va a ser igual a, acá tenemos p sub tita cuadrado sobre m por l cuadrado, esto menos un medio de la misma expresión, nos va a quedar un medio, menos m por g por l por el coseno de tita. Y esta va a ser nuestra expresión para el hamiltoniano. Ahora bien, podemos encontrar las ecuaciones de movimiento utilizando estas expresiones que tenemos acá. La primera va a ser, vamos a tener, para este caso vamos a tener tita punto es igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a p sub tita. Y esto va a ser igual a, el único término que tiene p sub tita es el primero. Derivando, este 2 baja, se simplifica con el 2, así que nos va a quedar p sub tita sobre m por l cuadrado. Bien. Y esta es nuestra primera ecuación de movimiento. La siguiente vamos a tener p sub tita punto es igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a tita. Esto va a ser igual a, el único término que tiene tita es el segundo. La derivada de coseno nos va a quedar entonces, vamos a tener, a ver, menos, la derivada de coseno nos va a quedar menos seno, así que este signo se nos volvería positivo, pero tenemos este menos de acá, así que nos va a quedar todo negativo. M por G por L por el seno de tita. Bien, aún si aplicáramos regla de la cadena, la derivada de tita con respecto a tita es 1, así que no nos cambia nada más. Y con esto tenemos nuestra segunda ecuación de movimiento. Podemos verificar que estas ecuaciones son equivalentes a las que hallaríamos por el método de Lagrange o el método de Newton. Para esto vamos a derivar esta expresión con respecto al tiempo. Vamos a tener que tita punto punto es igual a p sub tita punto
que es la única variable con respecto al tiempo de este lado, sobre m por l cuadrado. Bien. Y de acá podemos despejar p sub tita punto, de modo que vamos a tener m por l cuadrado por tita punto punto es igual a p sub tita punto. Y esta la podemos traer y reemplazar en esta expresión que tenemos de este lado. De modo que vamos a tener, entonces, este valor de acá va a ser igual a lo que tenemos, lo que hemos calculado antes. Y en esto podemos simplificar m y l. Entonces, finalmente vamos a tener tita punto punto es igual a menos g sobre l por el seno de tita, que es la misma ecuación de movimiento que encontramos por cualquiera de los otros métodos. Sin embargo, por el método de Hamilton, vemos que en lugar de tener una EDO de segundo orden, tenemos dos ecuaciones diferenciales de primer orden.